palabra de Dios dice que solamente tienes que confiar. Y cuando uno tiene confianza en algo, es que uno cree en nuestros seres queridos. Puede ser que tú crees en una persona, creas un esposo, una esposa, crees en un amigo, una amiga, crees en una meta, en un pastor que te esté llevando adelante en el liderazgo o te esté ayudando, y tantas cosas en las cuales podemos confiar. Pero en esta mañana, creer también es tener confianza. Y es cuando tú tienes confianza en ti mismo también y tú crees en ti también como persona que Dios va a cumplir su propósito en ti. Pero no nada más es de confiar nada más en ti, pero esta mañana vamos a estar hablando de lo que es confiar en Dios, ¿verdad? Porque puede ser que un amigo o una amiga te falle, pero Dios nunca falla. Él es lo último de la confianza. Él siempre está ahí dispuesto a llevarte en sus brazos. Me acuerdo de un poema que se escribe que habla que el hombre le dice al Señor, el poema de las huellas en la arena, donde dice que el hombre ve a Dios, ve las huellas en la arena y él con su prepotencia, en otras palabras, en su propia confianza, cuando él estaba tan dolido, pasando por tantos momentos difíciles, pues este hombre se creía que él estaba solo, se creía que nadie estaba con él. Pensaba que las huellas que estaban en la arena eran las de él. Mas, sin embargo, en aquel momento Dios le recordó que cuando él no podía caminar, que cuando él estaba pasando por momentos difíciles, que cuando venían las tormentas y venían los problemas, el Señor le dijo, no, hijo mío, esas huellas que tú ves en la arena no son las huellas tuyas, son las mías, que cuando tú no puedes caminar, yo te cargo. Y qué lindo es cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, cuando nosotros podemos creer en el Señor. Y confianza, podemos decir que se tiene de recibir una cosa o en espera de algo que no se ve, porque para usted tener confianza es una situación o una cosa que en el momento usted no está viendo que se está realizando. A lo mejor usted tiene alguna meta o a lo mejor usted ha orado al Señor por tantos años, orándole al Señor y diciéndole, Señor, pues te he orado por tantos años para que mi hijo, mi hija se salve, o te he orado, Señor, para que me dé este empleo, o te he orado, Señor, para que se me abran las puertas para yo poder ir a un colegio, o Señor, te estoy orando para poder lanzar mi CD de música, alguna meta. Pero cuando oramos a aquel que todo lo puede, esa es la diferencia, porque el hombre te puede fallar, cualquier otra persona humana te puede fallar, pero Dios no te falla. Dios te dice, espera, no o sí, pero el Señor siempre cumple su propósito en ti. Y también la confianza envuelve la fe en Dios. Es creer porque usted cree en lo que usted no ve. Muchas veces usted no ve que la situación se está resolviendo, pero usted tiene en su corazón esa confianza en el Señor. Y podemos verlo cuando usted recibió a Cristo como su Salvador, porque usted tuvo fe suficiente para decir y tener esa experiencia con Dios de decir, Señor, entra a mi corazón, hazme una nueva criatura, heme aquí, Señor. Entonces vino usted y creyó, tuvo fe, que lo que dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Tuvo fe en el Señor, tuvo fe que usted podía ser salvo, tuvo fe que su vida podía cambiar, tuvo fe que Dios podía hacer la diferencia, tuvo fe cuando usted tuvo aquel encontronazo con el Señor. Que en este día usted dirá, bueno, le digo yo, ¿dónde estaba usted cuando el Señor lo llamó en ese momento que era de su vida? Como la semana pasada estaba aquí nuestro pastor, el hermano José Hernández, y él decía su testimonio, y eso es bien halagador, que la persona pueda decir su testimonio, de decir, hay un momento en el cual yo necesito un cambio en mi vida, algo tiene que pasar en mi vida, yo tengo la esperanza, yo no sé de dónde esto va a venir, pero yo tengo fe y yo creo que Dios va a hacer la diferencia en mi vida. Y ahí se aplica lo que dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, donde dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan. Y qué lindo es, porque tú no puedes tener victoria en algo que tú no confías, aun si eres tú mismo y tú tienes una meta y tú te quieres desarrollar y tú dices, en el futuro yo voy a ser médico, en el futuro yo voy a ser músico, en el futuro yo voy a ser un doctor, voy a ser grande en el Señor, en el futuro yo voy a ser bautizado con el Espíritu Santo, lleno del poder de Dios. Pero si tú no tienes fe que Dios te puede dar esa bendición, entonces Dios no va a cumplir su propósito en ti, porque tiene que haber de mutua parte esa fe y esa confianza en Dios, que Dios puede hacer la diferencia en tu vida. Entonces decimos, Dios cuidará de usted. No quiere decir que usted tiene que sentarlo en una silla y que usted no va a hacer nada. Como dice algunas personas, la Biblia dice que Dios va a llenar tu boca con su palabra y Dios va a hacer la diferencia. Y dice que cuando te llamen a predicar o te llamen a algún sitio, pues tú tienes la confianza, dice, abre tu boca y será llena del Espíritu Santo, pero no dice que seas un haragán, que seas una baladrona, que te siente y que abras la boca así y diga, no, nada va a pasar. Quiere decir que Dios va a hacer su parte, gloria en nombre del Señor, y usted tiene que hacer la parte suya. Entonces, en este día podemos decir que por esa confianza que tenemos en el Señor, tenemos la confianza de que Él puede suplir sus necesidades, de que Él puede abrir las puertas para darte un empleo, de que Él puede salvar a sus hijos, a su familia, de que Él puede levantar de una silla de ruedas, de una enfermedad, de un cáncer. Él puede levantarte y Él puede hacer la diferencia para suplir tu necesidad. Y yo quiero decirle, hermano, en este día que yo soy un testimonio vivo de lo que es el poder de Dios. Porque yo he visto a Dios ponerle órganos a las personas, ponerle un riñón, he visto a Dios sanar a las personas de artritis, he visto a los enfermos levantarse de una silla de ruedas, porque le servimos a un Dios poderoso. Y yo sé en mi corazón y testifico en este día, no porque lo estoy diciendo como palabras que retiñen, que vuelan al viento, en algo que no confío y no sé ni he experimentado en mi vida, porque yo sé que no hay nada imposible para Dios en este día, que no importa la situación que uno tenga, todo es posible para el Señor. Él es el que te ha bendecido en medio de tu debilidad en el presente momento. Y vamos a estar hablando de un hombre que estuvo muchos años esperando su milagro, confiando en el Señor, confiando de que Dios iba a hacer la diferencia en su vida. Y dice, hay momentos en la vida que uno siente que todo alrededor de uno está perdido, pero Dios dice, solamente confía, que en medio de tu situación yo estoy presente contigo como poderoso gigante. Y qué lindo es cuando nosotros podemos confiar en el Señor. Hay veces que decimos, ay, estoy débil, ay, siento que no puedo más, ¿verdad? Pero en medio de eso hay una fe, hay una convicción en el corazón de uno, que uno ora y uno continúa adelante diciéndole, Señor, yo voy a seguir adelante. Señor, yo sé que no importa, que yo veo como que todo se derrumba, como que todo está negro, como que nada me sale bien, como que busco trabajo, y en estos tiempos me imagino que muchas personas, no me imagino, sé, porque muchas personas hablan conmigo a diario, personas que han estado desempleadas 1 año, 2 años, y llega el momento que esas personas se desesperan. Pero estaba hablando esta semana con una compañera de trabajo que se llama Limari, y me contaba ella y me decía, María, después que estuve 10 años en una compañía, dando lo máximo, no cogiendo tiempo para vivir mi vida, sino trabajando, dedicada completamente a esta compañía, la primera que votaron fue a mí. Y me dice, y me quedé sin trabajo de momento, siendo yo una manager en el trabajo. Y yo le dije, ¿y cómo te afectó eso a ti? Me dijo, no, llegó un momento en mi vida que en el día de hoy eso me ha ayudado a mí a comprender que no hay nada más importante que mi familia, que yo no debo poner mi esperanza en mi trabajo y darle todo mi tiempo a mi trabajo sin poder yo estar con mi novio, que estoy comprometida. Pero yo quiero decirte, yo le decía a ella, pero yo quiero decirte que Dios se glorificó en medio de esa situación, porque nunca le faltó el pan. Es como dice la palabra de Dios, si Él cuida de los lirios de los campos, que no trabajan,
cuánto más Él cuidará de ti. Que quiere decir que tú puedes estar sin trabajo, pero Dios va a traer las personas que te van a ayudar. Dios va a traer las personas que van a suplir tu necesidad siempre y cuando tú tengas confianza en el Señor. Bendito el nombre del Señor. Y vamos a ver un hombre de fe, un hombre de confianza, que es el siervo el centurión tuvo confianza que su siervo podía ser sano, hermano. Y en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo dice, y el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que vinieran y sanaran a su siervo. Ellos se acercaron a Jesús, le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de ir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, pues también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y viéndose dijo a la gente que lo seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Qué lindo es, ¿verdad? Cuando este centurión dice la palabra de Dios que él amaba a su siervo. No es que él le quería el mal, sino que él amaba tanto a su siervo que él no estaba intercediendo por él mismo. Él había oído en ese momento hablar de Jesús y vio que su siervo estaba en una condición crítica de morir, y él dijo, yo tengo confianza porque están hablando, se oye por ahí, están predicando en el programa Nuevo Renacer que hay un Cristo que sana, que hay un Cristo que levanta, que hay un Cristo que puede hacer la diferencia en tu vida, que hay un Cristo que aunque tú seas paralítico te puede levantar, que hay un Cristo que aunque no haya pan en tu nevera, Dios puede hacer la diferencia en tu vida, que hay un Dios que si tú tienes un problema, Dios puede hacer la diferencia en tu vida si tan solamente tú confías en Dios. Qué lindo es, ¿verdad? Y no es fácil confiar, porque a veces nos sentimos, cuando confiamos en las personas, pues uno lo piensa para confiar en una persona, porque esa persona lo puede herir a uno, esa persona puede que usted ponga la confianza y no cumpla con usted y usted sea herida, o como en muchos casos he visto que me decía una señora, mira, después de 18 años, de momento mi esposo se fue y no sé ni por qué, ni me dijo ni por qué, ni me avisó, ¿verdad? Porque ponemos nuestra confianza en esa persona y a veces las personas nos dejan, no cumplen con su palabra, no cumplen con lo que nos dicen, no cumplen al ser fiel y amarlo a uno. Pero yo te digo que Cristo, el Dios de la gloria, es uno que nunca tiene sus promesas por tardanza, es uno que es fiel a ti, es uno que te ama y nunca te deja ni te desampara. Y yo quiero decirte que ese Dios tan maravilloso, Él sana el cáncer, tú sabes, Él pone riñones, Él da transfusiones de sangre, Él pone hígado, y yo soy testimonio en este día del poder de Dios, de lo que Él puede hacer en nuestras vidas si solamente confiamos en Él. Había un hombre en Juan capítulo 5, dice, versículo 8, que había un hombre paralítico en Betesda. Y en la Biblia, en el capítulo 5 de Juan, dice, hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos.
que esperaban el momento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Qué lindo es el Señor. Y el 5 dice, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo. Era sábado aquel día. Entonces los judíos dijeron, aquel que había sido sanado, el hombre se fue y contó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Y Jesús es el único que puede hacer la diferencia en tu vida en esta mañana. Y podemos decir, hermano, aquel hombre estaba allí 38 años. Usted sabe lo que es estar 38 años confiando que en cualquier momento Dios lo va a sanar. Esperar un día es diferente a esperar 38 años. Y Dios sabe que en aquel momento cuántas personas le dirían al hombre, ¿qué tú haces esperando ahí? ¿Verdaderamente tú crees que Dios te va a sanar? ¿Qué tú haces esperando tanto? Tú no ves que tú eres un paralítico, que tú tienes un impedimento ahora mismo, que el impedimento tuyo es que tú no puedes llegar al estanque, que tú tienes un impedimento. Mira, llevas 38 años y lo que tú te metes al estanque ya otro ha corrido primero que tú. Pero qué lindo es que cuando tú no puedes llegar por tu impedimento a Dios, Dios llega a ti y te dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres que yo haga un milagro en tu vida? Hijo mío, hija mía, abre tu corazón. Y el Señor te dice en esta mañana, si oyeres mi palabra, no endurezcáis vuestro corazón. Porque si solamente tú puedes confiar en Dios, no importa la situación por la que tú estés pasando, no importa si tú estás postrado en una cama, no importa si tú estás paralítico, no importa si tú estás enfermo, no importa si los médicos te han dicho, mira, hay un cáncer terminal en tu vida, de esta tú no te salvas, ¿verdad que sí? Pero como digo yo, como sierva del Señor en esta mañana, la última palabra de tu situación, la última palabra de lo que va a pasar en tu vida, no la tiene el médico, no la tiene tu esposo, no la tiene el pastor, la tiene Dios en sus manos. Y cuando Dios dice, yo soy todopoderoso, Dios es todopoderoso. Dios no es hijo de hombre para que mienta ni para que juegue con tu vida. Cuando hubo una pregunta en el cielo, allá arriba en el cielo, yo me transporto allá, yo a veces vivo allá, y veo a todo el mundo hablando allá arriba. Y cuando hubo la pregunta, y el Padre dijo, ¿quién irá? El Hijo dijo, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor, por amor a la humanidad. Dios dijo, yo le voy a dar confianza al mundo, yo le voy a dar esperanza al mundo. Y esa esperanza se llama Jesucristo. Esa esperanza es la esperanza que estaba allí, que el centurión oyó. El centurión estaba preocupado. Él amaba a su siervo, porque él le decía a su siervo, ve y haz, y el siervo hacía. Ve allí y haz, y el siervo hacía. Un hombre en autoridad, un hombre en el liderazgo, un hombre que estaba escuchando la palabra de Dios y la recibió porque abrió su corazón para decir, Señor, yo no soy digno de que tú entres a mi techo, de que tú entres a mi casa, pero yo sé, yo tengo confianza, yo tengo fe, que si tan solo tú dices la palabra, mi siervo será sano. Qué lindo es el Señor cuando Él viene y hace milagros en tu vida, y no importa a dónde tú estés. No importa si tú estás en tu casa, no importa si tú estás en un hospital, no importa si tú estás en Colombia, como los hermanos que nos escriben y hablan con nosotros, estás en Argentina, en España. Yo te digo en esta mañana que hay un Dios de poder que te puede levantar aún de una enfermedad, que puede hacer la diferencia en medio de tu problema si tan solo tú confías en Dios en esta mañana. Si tan solo tú le dices al Señor, Señor, sé propicio a mi necesidad.
como aquel hombre de 38 años que estaba esperando en su corazón, a lo mejor ya decía, yo no tengo esperanza, ya yo me doy por vencido, porque tengo un impedimento, pero soy paralítico, ¿qué me cuesta? ¿Qué tengo que perder? Pero qué lindo que Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Él no le dijo, mira, tú tienes impedimento, ¿cómo puedes llegar allá al estanque? No, él no dijo de eso, él le dijo, ¿quieres ser sano? Y en esta mañana el Señor te dice, solamente confía en mí. Solamente confía en mí. Solamente abre tu corazón, no importando la situación por la cual tú estés pasando. El Señor te dice, solamente confía en mí. Este fue su programa Nuevo Renacer. Te esperamos la próxima semana en tu programa Nuevo Renacer. Si te gustaría comunicarte con nosotros, escríbenos a marialuisiacruz51@yahoo.com o llámanos al teléfono 407-346-6908, 407-346-6908. Nuevo Renacer. Nuevo Renacer. Nuevo Renacer.